¿Qué habrás hecho? ¿Cómo te habrás desesperado esperando este momento fabuloso en el que nosotros hacemos evoluciones? Ahora toda la televisión te parece aburrida porque en esta filmación de una sola toma pasa de todo. Y en este caso, ¿qué pasa? Nada. Bueno, acá estamos con el compañero de siempre, Santiago ¿Cómo Castellano. andan? Yo Buenas. soy Mauro Lococo, otra vez haciendo lo que mejor sabemos hacer. Hablar. Eso. Bueno, y esta entrega, la idea es ir incorporando algunas cositas propias de el oficio de escribir. Así Acá es. mi Siempre amigo, reflexionamos sobre cuestiones técnicas y sobre cuestiones más de enfoque sobre el oficio y el arte de escribir. sí, porque la idea también es no solo formar a los alumnos en estrictamente procedimientos literarios, sino también en la forma de encarar el trabajo, que el oficio es más que una galería de recursos. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poquito sobre eso. Tenemos este libro, La Costa Bárbara, Literatura y Experiencia, de Rodolfo Rabanal, una muy linda edición de Adriana Hidalgo, editora. Es un libro muy recomendable del narrador argentino Rodolfo Rabanal. Tiene ensayos, tiene algunas crónicas y justamente cruza la idea de la literatura con la experiencia, y ahí hay todo un mundo para explorar. Vamos a leer algunos de los fragmentos del primer ensayo, 32 consideraciones a propósito de un oficio. Si escuchan un ruido de fondo, es la murga. Nosotros estábamos entreteniéndonos hace un rato. Yo me acabo de sacar el traje. En cualquier momento volvemos a la murga. Y a mí el ritmo me pierde. Así que, bueno, vamos a ir leyendo algunos fragmentos y reflexionando juntos acerca de los tópicos que van apareciendo, ¿no? 1. Hay una buena parte del arte literario, dice Rabanal, que se corresponde cómodamente con los tonos de una conversación corriente. Con los tonos, sobre todo, que tendría una conversación desprovista de toda ansiedad entre dos personas que supieran escucharse y que además disfrutaran, cada una de ellas, del parlamento de la otra como del suyo propio. Tal vez porque este tipo de conversación no suele darse con frecuencia, existe la literatura, o al menos cierto tipo de literatura. 2. No todo el mundo escucha, aunque casi todo el mundo oiga. En cambio, todo el mundo habla, aunque casi nadie escuche. Escuchar ya no parece importante. Por extensión, y a riesgo de pecar por generalizaciones, son pocas hoy las personas que entre nosotros verdaderamente leen. La aseveración y su consecuente riesgo valen también para aquellos que escriben. No todos los que entre nosotros hoy escriben verdaderamente. 3. Hay obras en nuestra literatura con algunos tramos que se corresponden con los tonos de una conversación interesante entre personas inteligentes y nada ansiosas. Para hablar en estos tonos y escribir como si se hablara en esos tonos, hay que dejar de lado toda pretensión. Pero no solo hay que dejar de lado toda pretensión, sino que además hace falta creer que no habría arte posible sin una forma concreta. Más aún, es necesario desear que esa forma se manifieste, y es imprescindible experimentar su necesidad expresiva para conferir existencia a una singularidad estética de valor apreciable. Bien, con estos tres primeros fragmentos aparecen algunos temas que nos interesa compartir con ustedes y pensar juntos, ¿no? Sobre todo esta idea de escuchar, ¿no? como una habilidad, como una capacidad, ¿sí? Que se manifiesta y que está relacionada con la falta de ansiedad, ¿no? Con tener tiempo, ¿sí? Esta es una cuestión que en los textos se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Nosotros hemos comentado, ¿no? Muchas veces
que a veces uno apura un texto para cerrarlo, ¿sí? A veces uno quiere desarrollar un personaje rápidamente, ¿no? Y hay algo de esta actitud, quizá más relajada, paciente también, pero a la vez de disfrute del paso del tiempo y la metáfora esta de una conversación interesante entre personas inteligentes, ¿no? Eso también uno tiene que escucharlo en la propia escritura y en el propio texto, es decir, desarrollar la historia, los personajes, que van a ir llevándote a algún lugar, ¿no? No siempre se sabe cuál es ese lugar, pero si uno tiene la paciencia como para dejarlos, ¿no?, que avancen, casi siempre se llega a buen puerto. Sí, en este sentido, escuchar se relaciona también con esperar. No todo el trabajo de la escritura es concretamente escribir. Exacto. Nos referimos a mover los músculos en torno a un aparato que genere o disponga palabras en un papel o en una pantalla, sino que también hay veces que escribir implica saber esperar, darle tiempo a que el texto manifieste cuáles son las líneas más adecuadas por donde seguir, no forzarlo a nuestra voluntad, sino también ver qué nos devuelve, aprender a leerse escuchándose. Eso que hay veces que nosotros no podemos hacer y que hacen mejor los demás por nosotros, es lo que nos permite también ponernos en ese lugar deseado de lectores. Entonces, la escucha tiene que ser una escucha abierta. Si uno escucha para ver si se refleja o no el plan que tiene, muchas veces pierde de vista o de escucha aquello que el texto tiene para decir y que quizás esté más allá de nuestros propósitos. Pensemos que muchas veces las mejores cosas que hacemos son las que hacemos más allá de nuestros propósitos. El tema es aprender a aceptarlas también. Entonces, si el texto dice algo que yo no me propuse decir, escucharlo también, porque hay veces que hay otra parte de uno que está hablando ahí y que quizás tenga algo para decir más provechoso o tan provechoso como lo que uno intencionalmente le quiere hacer decir al texto. Por eso también es estar abierto a las revoluciones de los coordinadores o de los compañeros, porque también hablan de la libertad con la que el otro escucha, libertad que se condiciona por el propio texto, más allá de que lo que condicione al lector del propio texto no sea lo que uno por ahí proyectaba que iba a operar con más fuerza. Pero bueno, uno siempre tiene más capitales de los que cree que tiene. Sin duda. Y a veces por concentrarse en los que no tienen, pierde de vista un montón que están ahí ofreciéndose y uno no los está explotando. Por eso también escucharse, ¿no? Escucharse también implica tomar distancia. Tiene que ver con esta búsqueda que se habla mucho, ¿no? Encontrar la propia voz en su escritura, ¿no? Lo que uno tiene para decir o lo que uno tiene para expresar, los tópicos, las maneras, las formas, que se pueden sintetizar en esa metáfora de encontrar la voz propia, ¿no? Nosotros a veces un poco más brutalmente decimos hacer la tuya, ¿no? Ese es el gran tema, hacer la tuya, hacer la propia. Pero eso es también escuchar para ver qué es lo que... Exactamente. Como decía Mauro, muchas veces uno está tapado, como si fueran las capas de una cebolla, ¿no? Que tienen que ver con lo que debe ser, digamos, los deberes de la buena escritura, los grandes autores que uno ha leído, el canon de la literatura, ¿no? Todos los deber ser que están por sobre o por arriba de
lo que uno tiene para mostrar en su escritura, ¿no? Entonces irse desprendiendo de todas esas capas, ¿no?, que están por afuera, hasta llegar a eso que muchas veces está casi debajo de nuestras narices y no lo escuchamos, no lo vemos, porque lo tenemos tan cerca. Sí, ¿no? pensémoslo así. En definitiva, uno es su propia carta robada, hablando de este cuento tan referido sobre Poe, de Poe, de la carta robada, y a veces que uno le da bronca, ¿no? Uno somos gente que conoce a mucha gente del oficio, nosotros mismos somos del oficio, y hay veces te encontrás pasado los 40 agarrándote la cabeza de decir qué tan fácil era, qué tan cerca estaba, y yo hace 20 años que tuve que hacer toda una vuelta para descubrir que estaba al lado, ¿verdad? Así es. Y bueno, estas son las trampas. Haciendo terapia también pudiste haber descubierto algo parecido. Bueno, confía en la palabra de los demás. Esa es una manera de escucharte distinta. Escuchate a través de la oreja de los demás. Porque si uno se escucha a través de la oreja del propio deseo, filtra mal, distorsiona y no deja que el texto advenga en toda su potencia. No hay por qué cercenar ni someter la potencia del texto a nuestra declarada intención. Declarada intención que, si nos conocemos un poco y somos adultos, sabemos que cambia más o menos como el viento, ¿verdad? Entonces, tampoco tomarnos tan en serio nuestro deseo sobre el texto y darle un poquitito de changüí a esa otra persona que nos dicta las palabras y que también somos nosotros. Exacto. Así que bueno, un poco sintetizando, dejar de lado toda pretensión, ¿no? Y buscar una forma concreta que se manifieste en el texto. Ir buscando esa forma, escuchándola, ¿no? Tanteando. Probando, ¿sí? Y como dice Mauro, incorporando las voces de los otros a nuestra propia mirada sobre lo que escribimos. Así que bueno, un poquito era esta reflexión que queríamos compartir. Vamos a seguir tomando este texto, este ensayo de Rabanal, que es muy interesante como para ir reflexionando acerca de otras cuestiones. Rabanal es un poquito, ¿cómo decirlo?, enfático cuando habla de que hay pocas personas que escriben o pocas personas que realmente leen. Es un poco como una exageración. Él es un hombre también de otra generación, de otra mirada sobre la cultura y la literatura. Nosotros somos un poco más tranquilos en ese sentido, pero nos parecía que esta cuestión sobre el escuchar y escucharse es un planteo interesante para írselo haciendo, ¿no? Sin apuro, ¿no? Sí. Ir incorporando estos pensamientos. O por lo menos teniendo una opinión al respecto para saber con más claridad dónde quiere pararse uno, ¿no? Así es. Bueno, vamos a seguir con nuestras devoluciones, eso que a vos te apasiona y te hace dejar el huevo friéndose en la sartén sin detenerlo. Ya volvemos. Hasta luego.